Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía y voy a hablar sobre la derivada. La derivada de una función es algo que nos dice cómo va cambiando esta. Un ejemplo bastante claro de esto es la velocidad. Si tienes un objeto que se mueve de cierta forma en cierto tiempo, para sacar su velocidad lo que tendrás que hacer es obtener la derivada de la función que describe su movimiento. La derivada está estrechamente relacionada con los límites. El límite de una función es un valor al que se aproxima cuando sus variables tienden a determinado número. Supongamos que tenemos la gráfica de cierta función y deseamos conocer su comportamiento en algún punto. Para conocer la manera en que la función crece o decrece en algún punto, nos es bastante útil el concepto de pendiente. La fórmula de este valor es toda una superestrella. A partir de esta famosa ecuación podemos obtener otra que nos sea más útil con los datos que poseemos. Antes que nada hay que tomar en cuenta que acá tenemos f de x y acá tenemos y. Básicamente estas son la misma cosa, por lo tanto podemos reemplazar una por otra. Ahora, a pesar de que nuestra ecuación sigue siendo la misma, luce de una manera distinta. Sin embargo, de ninguna manera hemos alterado la igualdad. Y aquí es donde aparece otro valor conocido, delta de x, que es igual a la diferencia entre x2 y x1. Otro concepto bastante útil es el de tangente, una recta que tocará a la gráfica en el punto que escogimos y que por lo tanto tendrá la misma pendiente que nuestra gráfica en aquel punto. Entonces, sabiendo que la tangente tiene que tocar a nuestra recta en un solo punto, debemos tomar en cuenta que delta de x debe acercarse lo más posible a 0. Hemos obtenido un nuevo dato, delta de x tiende a 0. Nos falta muy poco para tener una ecuación que realmente nos sea útil con los datos que poseemos. Quitaremos x2 de aquí para que la única incógnita en esta ecuación sea x1. Ahora simplemente lo reemplazaremos donde sea necesario. Así es como pasamos de esta igualdad a esta. Y ahora podemos verdaderamente trabajar con los datos que poseemos. Aunque aún falta una pequeña modificación. ¿Recuerdan que delta de x tiende a 0? Eso suena bastante familiar, ¿no? Como si se tratara de un límite. Y así es como se transforma por completo una ecuación de punto pendiente. Podemos reescribirla de la siguiente manera. El límite, cuando delta de x tiende a 0, de nuestra nueva ecuación, que sería función de delta de x más x menos función de x sobre delta de x. Hemos obtenido la definición de derivada. Pero, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo podemos derivar con esta ecuación tan rara? En realidad es algo bastante sencillo y lo explicaré a continuación. Básicamente lo que se tiene que hacer para resolver una derivada con esta definición es poner la función donde nos la pide con las variables que nos pide. Por ejemplo, aquí está en función de x, por lo tanto se pasa de esta manera, pero acá está en función de delta de x más x. Lo único que vamos a hacer es emplear esta parte como si fuera esta x. Si no quedó muy claro, probablemente con un ejemplo lo hará. Entonces volvemos a colocar límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x más x al cuadrado más 5 por delta de x más x menos, como esta parte, si está en función de x, se pasa de esta manera, pero con los signos negativos. Menos x cuadrada menos 5x. Todo esto sobre delta de x. Y ya se resuelve toda la álgebra. Realizamos las multiplicaciones y sumas que se tienen que hacer. Delta de x al cuadrado más 2 delta de x por x más x cuadrada más 5 delta de x más 5x menos x cuadrada menos 5x. Como estos son términos semejantes con signo opuesto, se pueden cancelar 5x menos x cuadrada y x cuadrada. Esto solamente nos deja con delta de x cuadrada, 2 delta de x por x y 5 delta de x. Realizamos la división y nos queda de la siguiente manera. El límite de
delta de x más 2 por x más 5 cuando delta de x tiende a 0. Y como acá tiende a 0, este término desaparece y solamente nos quedamos con 2x más 5. Esta sería la derivada de esta función. Y así de simple es. Esto puede realizarse con todo tipo de funciones, desde las más simples hasta funciones trigonométricas. Cuando decía que con esta definición puede obtenerse la derivada de cualquier función, hablaba bastante en serio. Y las funciones trigonométricas no son una excepción para esto. Para demostrarlo, realizaremos la comprobación de la derivada del seno. Para esto será importante recordar dos cosas. La primera sería nuestra definición de derivada y la segunda, el seno de la suma de dos ángulos. El proceso es, en realidad, bastante similar al que he mostrado anteriormente. Pongamos nuestra función donde debe estar. Ahora hay que resolver estas operaciones. Tomando en cuenta esta propiedad, podemos llegar a esto. Acá tenemos estos dos seno de x. Podemos sacarlo por factor común y eso nos dejaría una nueva expresión. Así obtenemos esto. Esta parte la dejamos como está y posteriormente procedemos a reemplazar esto por expresiones que nos permitan, por medio de entidades conocidas, obtener un resultado. Esta parte se modeló de esta manera porque existe una propiedad que establece que esta expresión se convierte en 0. Al igual que lo hicimos con el seno en esta parte, acá sacamos el coseno porque no está en función de delta de x. Y existe otra propiedad que dice que esta parte es igual a 1. Entonces, resolviendo con lo que tenemos ahora, nos queda que este término se va y este término se convierte, porque 1 por coseno de x es igual a coseno de x, en coseno de x. Por lo tanto, y siguiendo la lógica de esta definición, la derivada del seno de x es igual a coseno de x.